Continuamos en el curso de Geopolítica y en concreto estamos en la segunda parte del monográfico sobre América Latina, en concreto Colombia. La situación actual del conflicto colombiano. Los acuerdos de paz con las FARC-EP. Cuando Juan Manuel Santos llega a la presidencia en agosto de 2010, es informado de los avances que se han obtenido con las FARC-EP y desde su posesión anuncia la intención de su gobierno de llegar a una negociación. Al mismo tiempo, quiere retirar la puerta del diálogo, que no está cerrada con llave. Yo aspiro durante mi gobierno a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí, insisto, sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación. Este es un extracto del discurso de posesión de Juan Manuel Santos impartido el 7 de agosto de 2010. Durante el año 2011, mediante la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el presidente Santos manifestó a la guerrilla su intención de retomar las discusiones. Tras distintas comunicaciones secretas se definieron unos parámetros mínimos para llevar a cabo los siguientes encuentros. Por un lado, el gobierno de Santos constituyó una delegación que estaría compuesta por Frank Peart, ministro de Ambiente, Sergio Jaramillo, asesor de Seguridad Nacional, el exvicepresidente Humberto de la Calle y, por último, su hermano Enrique Santos, exdirector del periódico El Tiempo. Por el otro lado, la delegación de las FARC estaría compuesta por Mauricio Jaramillo, comandante del bloque José María Córdoba, Marcos Calarcá, conocido por su experiencia en temas de negociaciones bilaterales, Rodrigo Granda, el denominador canciller de las FARC, y por último Andrés París, todos miembros del Secretariado del Estado Mayor Central. El gobierno y las FARC designaron a Cuba y Noruega como países garantes de las negociaciones y posteriormente se plantea la necesidad de contar con más facilitadores. La guerrilla escogería a Venezuela y el gobierno a Chile, que a la postre actuarían como meros observadores. En octubre de 2012, en el marco de las conversaciones en Oslo, se firmó la agenda de negociación y se constituyeron los equipos de negociación. La agenda constaba de 6 puntos bases a discutir, que fueron objeto de acuerdos independientes en sucesivas rondas de negociación. Por primera vez, el asunto relativo a las víctimas sería el eje central de unas negociaciones de paz. Tras 4 años de conversaciones, periodo en el cual no se suspendieron los combates, se firmó entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, el día 24 de agosto de 2016, el Acuerdo General para el fin del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera. Dicho acuerdo fue sometido a un plebiscito, realizado el 3 de octubre del mismo año, con resultados desalentadores. Ganó el no con el 50,21% debido a la fuerte campaña de oposición liderada por el expresidente Uribe frente al 49,79% del sí, con un 60% de abstención. Así, el acuerdo tuvo que ser renegociado y sutilmente modificado para 2 meses después, el 24 de noviembre de 2016, se firmase un nuevo acuerdo final, esta vez en Bogotá. Este nuevo acuerdo fue aprobado en el Congreso y actualmente se encuentra y está en sus fases de implementación. Entre los principales puntos de los acuerdos de paz pueden destacarse los siguientes. Los líderes de la FARC no cumplirán prisión con la condición de reconocimiento de sus actos ante el tribunal. Los comandantes guerrilleros podrán participar en política. El límite de tiempo a la jurisdicción especial de paz. En relación con las víctimas, las FARC recibirán un perdón colectivo. Las FARC aportarán información sobre rutas del narcotráfico, desligándose de clanes mafiosos. Militares y policías no tendrán enjuiciamientos distintos al de los guerrilleros. Reconocimiento de padecimientos de mujeres y minorías étnicas. El periodo de posconflicto se extenderá por 15 años. El 26 de junio de 2017, las FARC finalizaron la entrega total de las armas, en un hecho histórico que contó con la verificación de la ONU. La reincorporación de las FARC.
La Agencia para la Reincorporación y Normalización, la ARN, reporta a octubre de 2019 que 13.202 personas han sido acreditadas como excombatientes de las FARC. La gran mayoría son hombres, 76%, un 24% de mujeres. El 96% de la población tiene entre 18 y 60 años y un 4% más de 60 años. Se desconoce el paradero de 765 personas, por lo cual la ARN indica que en realidad son 12.956 personas las que están formalmente adelantando su proceso de reincorporación. Actualmente, solo 2.969 excombatientes residen en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, el ETCR. Estos espacios fueron creados unos meses después de la desmovilización de las FARC, por un periodo de 2 años. El pasado mes de agosto de 2019, el Gobierno Nacional prorrogó la existencia de los ETCR por un año más, tratando que los excombatientes permanezcan y se integren con carácter permanente en el ordenamiento territorial de los municipios y departamentos en los que están ubicados. 4 de estos ETCR se encuentran en Antioquia, el departamento que más espacio tiene, seguido por Meta con 3. Elecciones y fragilidad del proceso de paz. En el Congreso Constituido de las FARC, celebrado en 2017, surgieron 2 corrientes políticas diferentes y difíciles contrapuestas. Una de ellas, liderada por Iván Márquez, aglutina a los sectores ideológicamente más radicales de la antigua guerrilla. Otra, liderada por Rodrigo Londoño, hasta entonces comandante de las FARC-EP, representa una corriente más pragmática. El Consejo Político del partido decidió nombrar presidente a Londoño a pesar de contar con un reducido soporte interno. La prueba de la inexperiencia de las FARC en un proceso electoral y la debilidad de su presidente electo ha sido su desastrosa campaña electoral y su calamitoso resultado. El pasado 11 de marzo de 2018 se celebraron en Colombia las elecciones para constituir el nuevo Congreso de la República durante el periodo 2018-2022. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, consiguió un exiguo 0,34% de los votos en el Senado, cerca de 53.000, muy lejos del umbral mínimo requerido para obtener un escaño, próximo a los 470.000 votos. En la Cámara de Representantes el resultado fue incluso peor, sumaron aproximadamente 31.000 votos que representan el 0,22% del electorado. A pesar de dichos resultados electorales, el régimen transitorio aprobado en los acuerdos de paz otorga a los FARC 5 representantes en cada una de las cámaras, 10 en total. La distancia entre el apoyo popular recibido y los escaños asignados al partido complica la situación y la futura actividad política de estos representantes por su falta de legitimidad electoral. El agravio electoral se observa, por ejemplo, con la formación política, el Polo Democrático Alternativo, que ha necesitado 72.947 votos para conseguir los mismos senadores que las FARC. A la vista de los resultados, renunciaron a presentar candidatura a las presidencias. La inicial división de las FARC se ha convertido en ruptura en el segundo congreso del partido, que se celebró a finales de agosto de 2018. Cerca de un 25% de los delegados no se presentaron en el congreso. Entre los ausentes se encontraba Iván Márquez, el número 2 del partido, actualmente huido, sin que el propio partido sepa dónde se encuentra. Por otra parte, el éxito de Petro con el partido Colombia Humana en las presidenciales, más de 8 millones de votos, deja un reducido espacio político a las FARC. Gustavo Francisco Petro Urrego, Petro fue un antiguo guerrillero del M-19 y en su momento se identificó con la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Estos antecedentes no le han impedido reconducir su discurso político y presentarse como alternativa posible de cambio en Colombia. Ha sido capaz de movilizar a la izquierda y de quienes están descontentos con la corrupción y la desigualdad. En su discurso política reivindica la defensa del medio ambiente, los derechos de la mujer y los grupos LGTBI. El conflicto armado en Colombia sufrió un deterioro durante el año 2018 como consecuencia de la fragilidad del proceso de paz y de la finalización del acuerdo del alto el fuego entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Este acuerdo concluyó el 9 de enero y no se renovó, aunque de manera unilateral y coincidiendo con diferentes citas electorales que tuvieron lugar a lo largo del año. El ELN proclamó 3 altos el fuego más durante el año. En torno a 200 personas podrían haber muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre los diferentes actores armados activos en el país, cifra a la que hay que sumar los asesinatos de líderes sociales, según los datos de la Defensoría del Pueblo y según Indepaz, superando por tanto el número de asesinatos de años anteriores, 117 en 2016 y 170 en el 17.
Durante prácticamente todo el año 2018 se registraron enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y el ELN, que continuó llevando a cabo secuestros y ataques a infraestructuras. La ruptura del alto fuego propició una escalada de violencia y en enero 7 policías murieron en un ataque en Barranquilla. El ELN también se enfrentó en diferentes momentos del año al grupo armado Ejército Popular de Liberación, el EPL, los Pelusos, provocando el desplazamiento de miles de personas en Catatumbo. Los enfrentamientos entre sendos grupos armados obedecieron, entre otras razones, a la voluntad de asumir el control de zonas anteriormente ocupadas por las FARC. Asimismo, se multiplicaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y disidentes de la FARC no desmovilizados o que han retomado las armas. Estos grupos podrían estar integrados entre 1.200 y 2.800 combatientes y sus campamentos fueron bombardeados por las Fuerzas Armadas en diferentes momentos del año. El partido FARC también denunció el asesinato de decenas de sus antiguos combatientes y de familiares tras el proceso de desmovilización. La detención en abril de 2018 de Jesús Santrich, acusado de narcotráfico, provocó una crisis entre las dos corrientes de las FARC. Desde el principio, Iván Márquez condicionó el futuro de los acuerdos de paz con la liberación de Santrich. Posteriormente, Márquez fue relacionado con delitos de narcotráfico cometidos en 2017, después de la firma de los acuerdos de paz. En mayo de 2019 cuestionó con una cara publicada a través de su cuenta de Twitter la decisión de las FARC de entregar las armas a causa del caso Santrich. El 29 de agosto de 2019 anunció en un vídeo el inicio de una nueva etapa de lucha, continuando la lucha guerrillera, debido a su inminente captura y supuesta relación con el narcotráfico denunciada por su sobrino Marlon Marín, quien fuera capturado por agentes de la DEA en 2018. En la actualidad, Iván Márquez se encuentra en paradero desconocido y la Jurisdicción Especial para la Paz ha ordenado su captura, revocando el beneficio de libertad condicional obtenido tras la firma del acuerdo de paz. El partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, corre grave peligro de desaparecer. El futuro de Iván Márquez determinará el destino del partido y de los compromisos alcanzados en los acuerdos de paz. Si decidiera permanecer huido, la corriente de deserciones de guerrilleros incorporados al proceso de paz aumentaría para incorporarse a la disidencia. Pero aún sería un escenario en el cual se incorporase a los grupos disidentes, convirtiéndose en el nuevo comandante de unas renacidas FARC-EP. En cualquier caso, pase lo que pase con Iván Márquez, el partido político de las FARC será un partido marginal y extraparlamentario en 2022. Las disidencias seguirán incrementando su poder. La violencia se incrementará en las zonas en disputa, donde no está presente el Estado. Seguirá aumentando la producción de cocaína. Y el presidente de la República no tendrá muchas opciones. Intentar sostener una estrategia de contención debilitaría su posición política y facilitaría el avance de Gustavo Petro como próximo presidente de Colombia. Consecuencias e impactos del conflicto. Violaciones de derechos humanos. Visión general. Desde la perspectiva de los derechos humanos, no cabe sino constar la grave situación pasada y presente existentes en Colombia. Entre los elementos de preocupación destacados por los organismos internacionales encontramos masacres contra grupos vulnerables, asesinatos colectivos y desapariciones forzadas contra líderes sindicales y sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, ejecuciones extrajudiciales y escasas condenas por violaciones de derechos humanos. En estos momentos, una miriada de pequeños grupos criminales vinculados al narcotráfico ha ocupado el espacio dejado por la desmovilización de las FARC, haciendo muy compleja cualquier solución al conflicto. El antiguo fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, señaló el 31 de agosto de 2018 que el 48% de los homicidios ocurridos en el país son cometidos por sicarios. Sus palabras son muy esclarecedoras y explican la dificultad de reducir los niveles de violencia. Estamos viviendo un enfrentamiento de las bandas criminales por el dominio del narcotráfico. El aumento de homicidios en Colombia, según la Fiscalía, durante el año 2018 ha crecido a una tasa del 5% y es especialmente preocupante en el departamento de Antioquia, donde se ha disparado con un aumento del 150%. El informe del secretario general del Consejo Permanente sobre la misión de apoyo del proceso en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, evidencia que la violencia no cesa y los entornos criminales no dan tregua.
La disputa entre las guerrillas del ELN, grupos armados organizados y grupos delictivos organizados por el control territorial se acrecienta proporcionalmente en los territorios liberados por la FARC-EP, acentuándose en las zonas donde los recursos naturales y las condiciones para la realización de actividades criminales son adecuadas por sus intereses y donde el Estado no llega eficientemente. La violencia infligida por parte de todos los actores armados del conflicto se ha centrado especialmente en la población civil. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, en su informe Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, el conflicto colombiano ha causado la muerte en el periodo 58-2012 a 218.904 personas, de las cuales el 81% eran civiles. La violencia fue particularmente acentuada en las zonas rurales y más pobres del país, habitadas mayoritariamente por población afrodescendiente, indígena o campesina. Entre la población especialmente vulnerable y afectada por el conflicto resalta la situación de las mujeres, los afrodescendientes y los desplazados, entre otros grupos. Los actores armados han desarrollado estrategias que afectan a la población civil en forma de pobreza extrema. Violencia sexual. La referencia al tema de la violencia contra la mujer en el marco del conflicto colombiano ha sido un asunto recurrente de los años 40 y 50. Se puede hablar, en el caso del conflicto armado colombiano, de una política sexual de socavación continuada de las prácticas y las condiciones que sostienen la vida individual y colectiva de las poblaciones, que son prácticas más de mujeres que de hombres. Se trata de una política sexual, porque es una actuación sistemática y preparada contra las mujeres que toma la forma de violencia destructiva contra ellas. El ataque contra los grupos femeninos, contra la red de relaciones que ellas tejen y cuidan, contra los espacios en los que se desarrollan sus formas y sus medios de vida, persigue acabar con la tarea de creación social que anuda la vida colectiva un día tras otro, dando continuidad a la vida de las poblaciones y las comunidades. Durante décadas, las mujeres han sido víctimas de reclutamientos forzados, violaciones masivas y bombardeos a sus localidades, e incluso de asesinatos y empalamientos de mujeres embarazadas. Organizaciones nacionales e internacionales han hecho sus respectivos balances sobre esta cuestión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido al menos 4 variables o modalidades de crímenes contra la mujer: la lesión del núcleo familiar del enemigo, el desplazamiento y el reclutamiento forzado y las pautas de control. El Grupo de Atención Humano al Desmovilizado, el GATT, refiere que entre el 2012 y el 13 los reclutamientos forzados han crecido en diferentes regiones. Para el caso de las mujeres, de 3.780 menores rescatados o desmovilizadas, 1.161 eran niñas o adolescentes. Recientes informes del Instituto Nacional de Media Legal y Ciencias Forense, el INM-ICF, y el Registro Único de Víctimas, el RU, refieren como principales crímenes del conflicto colombiano la violencia sexual, el desplazamiento, la tortura y la desaparición forzada. En este sentido, el RU cifra a las víctimas del conflicto armado en 8.542.351 personas. Esto está actualizado el 1 de diciembre de 2019, de las cuales 4.272.620 serían mujeres, 4.264.948 hombres, 3.637 del colectivo LGTBI, 994 intersexuales y 152 sin informar. Población desplazada. Durante sus 6 décadas de duración, el conflicto armado interno de Colombia ha provocado un altísimo número de desplazamientos forzados. Más de 7,5 millones de colombianos han tenido que huir de sus hogares y viven actualmente desplazados en otras partes del país. Según el informe Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado en 2018 de ACNUR, Colombia seguía reportando el mayor número de población desplazada internamente, con 7.816.500 a finales del 2018, de acuerdo con las estadísticas del gobierno. Durante 2018 se reportaron 118.200 nuevos desplazamientos. Las regiones más impactadas por los desplazamientos masivos comprendieron aquellas del noreste en la frontera con Venezuela, la costa del Pacífico, que colinda con Panamá y el noroeste, que comprende los departamentos del norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó. Más recientemente, la Defensa del Pueblo de Colombia alertó
que entre el 1 de enero y el 8 de octubre de 2019 fueron desplazadas 15.140 personas en 8 departamentos como consecuencia del conflicto armado en el país. En este periodo de tiempo, la Defensoría y la Unidad para las Víctimas reportaron 58 eventos de desplazamientos masivos que han afectado a 5.126 familias. El departamento más castigado fue el de Nariño, fronterizo con Ecuador. 5.423 personas de 2.028 familias han sido desplazadas. En esta zona del país delinquen disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales que se disputan el control del territorio para el narcotráfico, debido a sus salidas al Pacífico. Justicia transicional. La justicia transicional surge de la necesidad de responder con legitimidad a las violaciones masivas de derechos humanos. Los objetivos de un proceso de justicia tradicional son muy diversos y van a depender del contexto histórico, político, económico y social en el que tenga lugar. Algunos objetivos comunes, no los únicos, que suelen reiterarse con los procesos de justicia transicionales son los referidos seguidamente. 1. Fortalecer, instaurar o respetar el Estado de Derecho. 2. Posibilitar o facilitar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables, así como reducir la impunidad y promover de justicia y reparación a las víctimas. 3. Avanzar y promover los procesos de paz y reconciliación afrontando las causas subyacentes del conflicto y garantizando los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad. Otro punto sería promover la eliminación de las causas que hubiesen originado situaciones de injusticia social de carácter estructural. Otro punto sería crear o fortalecer instituciones democráticas responsables y, por último, conseguir la integración de mujeres y grupos marginados. Para que la justicia transicional surta los efectos deseados, se deben tomar en consideración una serie de pautas. A. Analizar las condiciones políticas, sociales y jurídicas del país. B. Elegir la tipología de intervención más adecuada. C. Fomentar la participación e inclusión de los grupos más vulnerables en el diseño de los procesos de reparación de las violaciones de derechos humanos. Y D. Introducir medidas efectivas y eficaces en materia de justicia penal. La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se han hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas décadas. En Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional han respondido a esa misma lógica. No se han adoptado de una sola vez. Desde el año 2005 se han promulgado leyes, formulado políticas públicas y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional, tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de reconocimientos de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y las garantías de no repetición. Son esfuerzos dispersos y fragmentados que no han correspondido al diseño de una estrategia contundente de justicia transicional. Como resultado, existen diferentes instrumentos de política pública y política legislativa que coexisten y deben articularse para dar una respuesta integral y efectiva a las violaciones de los derechos humanos cometidos. A continuación, se esquematiza el marco jurídico, político y judicial de la justicia transicional en Colombia, describiendo cronológicamente los hitos más representativos. Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz. En virtud de esta ley se garantizaban los derechos de las víctimas mediante un proceso penal especial, en el que los excombatientes son beneficiarios de penas alternativas si dicen la verdad y contribuyen a la reparación de las víctimas. Para poner en marcha el mecanismo especial judicial penal creado, se crearon salas de justicia y paz en varios tribunales colombianos y áreas especialidades como la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Justicia y Paz de la Procuraduría General de la Nación y Defensoría Pública del Pueblo. Decreto 1290 de 2008. Mecanismo para la indemnización de las víctimas. Con este decreto se estableció la indemnización por vía administrativa para las víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley. La medida entregó alrededor de 18 millones de pesos a familias de víctimas que hubieran sufrido violaciones de los derechos a la vida, la integridad física, salud física y mental, la libertad individual y la libertad sexual. Ley 1424 de 29 de diciembre de 2010. Acuerdos de la verdad. Se implantó un mecanismo no judicial de contribución a la verdad consistente en dotar de beneficios jurídicos a miembros de los grupos organizados al margen de la ley por la comisión de una serie de tipos delictivos. Delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias.
bajo la condición de suscribir un acuerdo de contribución a la verdad con el Estado. Ley 1448/2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dispuso una serie de medidas para la reparación integral de las víctimas, incluyendo la definición conjunto de beneficiarios y otros mecanismos de asistencia, compensación económica, rehabilitación, restitución de tierra y satisfacción. A tal efecto, se crearon 3 instituciones: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la UARRIP, la Unidad de Restitución de Tierras, la URT, y el Centro Nacional de Memoria Histórica, la CNMH. El acto legislativo, el 1 de 2012, o Marco Jurídico para la Paz, se trató de una reforma constitucional en virtud de la cual se autorizó la creación de instrumentos de justicia transicional de carácter judicial y extrajudicial y la Comisión Nacional de la Verdad, entre otros temas. La Ley de 1592 de 2012, que era la Reforma de Justicia y Paz, a través de esta norma se introdujeron reformas estructurales a la Ley de Justicia y Paz, persiguiendo 4 objetivos principales: atribuir responsabilidad penal por patrones de criminalidad, garantizar el derecho a la reparación de las víctimas, agilizar el proceso de justicia y paz y cumplir las expectativas sobre el término máximo de privación de libertad en el proceso de justicia y paz. Otra ley, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. En virtud de los acuerdos de paz del Gobierno Nacional con las FARC-EP de 2016, la JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos más graves en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016 por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado civil. Su existencia no podría exceder los 20 años. Adicionalmente, la JEP cuenta con una serie de comisiones y comités técnicos de apoyo creados por el Reglamento General de las JEP, el Acuerdo 1 del 9 de marzo de 2018.